A continuación, programa especial de Vivir con Salud. La enfermedad reumática. Causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde la convención anual de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico en el Hyatt Regency Grand Reserve, Puerto Rico. Las enfermedades reumáticas son aquellas que afectan al aparato locomotor. Incluyen más de 200 enfermedades distintas que afectan a una de cada 4 personas mayores de 20 años. Se habla de reuma o reumatismo para referirse al conjunto de dolores o molestias relacionados con el aparato locomotor. ¿Cuáles son las causas y síntomas de las enfermedades reumáticas? A continuación, hablamos con el doctor Oscar Soto Raices, reumatólogo y presidente de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, por sus siglas FER. La enfermedad reumática. Causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial de Vivir con Salud. Hoy vamos a estar hablando de quizás una de las condiciones que más afectan a muchas personas, no solo en Puerto Rico, sino también en el mundo. Y es importante que aprendamos a conocer qué son las enfermedades reumáticas, cuáles son, ¿verdad?, esos factores de riesgo, si es que existen factores de riesgo y cómo podemos, ¿verdad?, manejarlas, porque sabemos que la ciencia ha ido avanzando en sus investigaciones y cada vez tenemos mejores tratamientos para brindarle a los pacientes. En este primer segmento me acompaña mi amigo y para mí, uno de los mejores reumatólogos que tiene este país, el doctor Oscar Soto Raices. Buenos días, qué bueno volverte a ver. Buenos días, un placer como siempre estar acá. Definitivamente. Vamos a hablar, ¿qué es esto de enfermedades reumáticas, doctor? Cuando hablamos de enfermedades reumáticas, hablamos de más de 100 condiciones, bueno, más de 100 tipos de artritis, más de 200 condiciones, ciertamente, que envuelven problemas de tejido musculoesqueletal, tejido conectivo, ciertamente incluyendo artritis inflamatoria, pero también otras condiciones autoinmunes como lupus, artritis psoriásica, vasculitis y problemas relacionados, ¿verdad? Porque son muchas, polimiositis, dermatomiositis, pero a grosso modo quizás las cosas que la gente conoce más, el lupus, las artritis inflamatorias como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la osteoartritis, osteoporosis, o sea, es un grupo grande de condiciones que afectan a un gran % de la población. Y cuando miramos ese porcentaje de la población que afectan estas condiciones, ¿hay edad o no hay edad para padecer de alguna condición reumática? Realmente no. Hay dependiendo de la condición que estemos mirando, hay condiciones que ciertamente son más prevalentes en etapas reproductivas, vamos a decirlo así. Por ejemplo, artritis reumatoide, artritis psoriásica, la vemos más entre los 30 y los 50 años, pero igual puede ocurrir en cualquier etapa, puede ocurrir en niños, ahí hablamos de artritis idiopática juvenil. Igual cuando hablamos de lupus, por ejemplo, la vemos más en personas jóvenes, más en mujeres y más en gente joven. Cuando hablamos de osteoartritis, hablamos de gente ya más adulta. Después de los 50 usualmente vemos el aumento en los síntomas y los signos de esta condición, igual la osteoporosis. Pero así que si hablamos de todas estas condiciones en general, las tenemos desde el infante, que puede nacer con un lupus neonatal o tener una artritis idiopática juvenil en ese primer año, hasta los envejecientes. O sea que en cualquier etapa de nuestras vidas puede surgir una condición reumática. O sea, que no hay edad para ello. Y cuando hablamos de esas edades pediátricas, idiopática implica que no sabemos una causa, el por qué surgen, o hay alguna predisposición genética o hay algún tipo de cuestión hereditaria. Realmente no hay una predisposición genética, porque sí sabemos que hay unos genes en particular que aumentan el riesgo de desarrollar estas condiciones, pero el detonante, lo que hace que el sistema inmune pierda regulación, que es lo que usualmente lleva a estas condiciones, puede ser distinto en distintas personas dependiendo de su genética, lo que hace que entonces sea muy complejo saber exactamente qué lo causa. Pero si en la familia corre algún tipo de condición reumática, yo tendría entonces esa predisposición quizás a la larga a poder desarrollar alguno de estos tipos de enfermedad. Sí, y lo importante es más que nada tener eso en cuenta, conocer los signos y los síntomas, ¿verdad? Para poder buscar ayuda a tiempo
si hay inflamación en las articulaciones, si hay dolor persistente, si alguno de estas otras síntomas se desarrolla y uno tiene ese historial familiar, pues entonces hay que buscar ayuda temprana. O sea, que es importante entonces esas revisiones. Y ya que usted menciona síntomas, quizás el síntoma más común es el dolor, ¿no? Correcto, correcto. El dolor en las articulaciones, a veces fuera en el músculo también, pero el dolor y más que nada cuando está acompañado por hinchazón de la articulación, enrojecimiento, a veces la articulación también puede estar caliente, el entumecimiento, esa rigidez en las articulaciones que ocurre en la mañana más que nada y cuando dura mucho tiempo, son las cosas que le prestamos atención para empezar a hacer ese diagnóstico y de ahí partimos buscando el patrón de envolvimiento, qué articulaciones están envueltas y por cuánto tiempo. La cronicidad es importante porque a veces nos duele algo, ¿verdad? Regularmente, sí, por muchas razones, pero cuando esto es persistente, es todos los días y pasan semanas, más de 6 semanas usualmente cuando, por ejemplo, hablamos de artritis reumatoide, estamos entonces enfrentando quizás una condición crónica, porque estas son condiciones usualmente crónicas, y ahí es que hay que buscar ayuda. ¿Por qué ocurre casi siempre por la mañana ese entumecimiento? ¿Qué pasa? Que el descanso hace que entonces cuando nos vayamos a levantar, cuando vayamos a tener algún tipo de movimiento, nos moleste, nos duela. Sí, la inflamación, cuando una articulación está inflamada y estamos, pasa el tiempo y es como que se calienta un poco esa articulación, ¿verdad? Uno le da movimiento, ese ejercicio, ¿verdad? Que se hace con ese movimiento simple ayuda a que el síntoma de inflamación no se sienta tanto, pero cuando entonces uno está en un periodo de inactividad, ya sea sentado mucho tiempo o está acostado, por eso en la mañana es tan común, entonces esa articulación está rígida, en lo que uno vuelve a hacer esos movimientos, razón por la cual el ejercicio, aunque sea pasivo, es importante para todo este tipo de condiciones, para poder mantener esa articulación moviéndose. Cuando vamos a hacer un diagnóstico de alguna condición reumática, yo sé que el historial, ¿verdad?, es importante, pero ¿qué otras cosas, doctor, miramos o qué exámenes o análisis se le hacen a las personas para poder dar exactamente con la condición? Sí, buscamos no solamente la clínica, que es importantísima, ¿verdad? Y es bueno que las personas entiendan esto, que deben siempre acordarse o anotar. A veces es bueno anotar, ¿verdad? ¿Qué días, cómo me siento en el día? ¿Cuánto tiempo me dura esa rigidez? En la mañana, por ejemplo, es importante. ¿Cuántas articulaciones están hinchadas? Si la hinchazón y el dolor es intermitente o no. Y eso lo acompañamos entonces con una serie de estudios donde buscamos marcadores de inflamación sistémicos, porque muchas de estas condiciones tienen, la inflamación es sistémica. Buscamos esa sedimentación elevada, proteína C reactiva o CRP elevado. Buscamos otros indicadores como la hemoglobina, las plaquetas, y a eso le podemos añadir ciertamente imágenes, ¿verdad? Placas, sonografía hoy en día que nos ayuda mucho, en ocasiones un MRI también para poder estudiar esas articulaciones que están hinchadas o lastimadas. ¿Y cuáles serían las articulaciones más comunes que se ven afectadas por estas condiciones? Sí, esa pregunta es interesantísima porque ese patrón de envolvimiento, las articulaciones que estén hinchadas, nos ayudan a nosotros a hacer el diagnóstico. En condiciones como artritis reumatoide, las articulaciones pequeñas son las que mayormente están envueltas, como las manos, muñecas, aunque pueden ser cualquiera, pero y en ese caso, por ejemplo, la columna, porque no hay sinovio, que es la membrana que recubre la articulación, y es lo que se inflama, no está envuelta. En otras articulaciones, en otras artritis, debo decir, como la artritis psoriásica, son articulaciones grandes, mayormente como rodillas, hombros, ¿verdad? Pero la columna está envuelta. Y ese patrón nos ayuda a nosotros a encaminar ese diagnóstico. O sea, que no es un análisis que se hace rápidamente, sino que requiere de una batería, ¿verdad?, de estudios para poder determinar. Me imagino que si hay predisposición, me imagino que si algunas son heredadas, no necesariamente entonces estas condiciones pueden prevenirse. No necesariamente, no. Lo que sí podemos hacer, y es muy importante, es hacer ese diagnóstico temprano, certero y temprano, para poder dar tratamiento adecuado a tiempo, porque entonces podemos evitar que esta condición se desarrolle, ¿verdad? Y lo que quiero decir es que podemos arrestar el progreso y con eso protegemos el área afectada, especialmente las articulaciones, y prevenimos entonces que haya
daño que lleve a la deformidad, que es lo que lleva eventualmente a la pérdida de función. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero decirles que el doctor Oscar Soto Raíces hace muchos años fundó la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas FER, así que si usted tiene dudas, usted puede comunicarse con ellos al 787-717-1030. De hecho, también el doctor trabaja siempre en infinidad de investigaciones científicas, que quién sabe si a lo mejor usted como paciente podría ser un candidato. Con ello, me voy a la pausa. La enfermedad reumática. Causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde la convención anual de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico en el Hyatt Regency Grand Reserve, Puerto Rico. Aunque actualmente las enfermedades reumáticas no se pueden prevenir, sí se pueden evitar algunos de los problemas asociados. Se recomienda proteger las articulaciones de esfuerzos excesivos y movimientos repetitivos, pero también es importante controlar el peso corporal, llevando hábitos de vida saludables, dieta mediterránea equilibrada y ejercicio físico moderado. Por otra parte, el diagnóstico precoz es muy importante, ya que puede evitar el empeoramiento de los síntomas, llegando incluso a su remisión. Las enfermedades reumáticas deben ser tratadas por un médico especialista en reumatología. Para el directorio de especialistas de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, visita reumatologiapr.com. La enfermedad reumática. Causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.